Bueno, a continuación vamos a ver cuáles son las progresiones geométricas. Vamos a ver su definición. Una sucesión geométrica es una sucesión para la cual todo término, excepto el primero, se obtiene multiplicando al término anterior una constante. Aquí es multiplicándole. En la anterior, que la aritmética, era sumándole. O sea que la progresión geométricas, las geométricas de características, se caracteriza porque vamos a hablar de la multiplicación, multiplicándole al término anterior una constante. Ya no hablamos de diferencia, sino que vamos a hablar de razón. AN lo vamos a entender como el posterior y AN-1 como el anterior. Y hago la división. Cuando haga esta división voy a encontrar la razón. Para encontrar un enésimo término de cualquier progresión geométrica o sucesión geométrica es el primer término multiplicado por la razón elevado a la n-1. Esto quiere decir que vamos a trabajar con potenciación. Empecemos de una vez con unos ejemplos sencillos. Ejemplo, encontrar el séptimo término de la progresión menos 4, menos 2, menos 1 y así sucesivamente hasta llegar hasta el séptimo término de esa progresión. El primer término, el AN, el posterior, digámoslo aquí, el posterior sería A2 menos 2, el posterior, el término AN, que es el posterior, y el anterior sería menos 4. Entonces ustedes siempre cuando vean una progresión geométrica que nos dan estos dos términos, yo puedo es el posterior dividido el anterior. Pues en este ejemplo la progresión, digamos, la geométrica es descendente, pero la mecánica es la misma. Entonces digo que el posterior dividido el anterior. Aplico la fórmula de la razón. Razón es igual a AN sobre AN menos 1. Reemplazo sería menos 2 sobre menos 4. Ley de signos, menos por menos me da más, o sea que la razón es un medio. Ya tengo la razón. Ahora aplicaría esta fórmula para encontrar el séptimo término de esa progresión. Vuelvo y copio la fórmula y simplemente reemplazar. ¿Quién va a ser A1? Pues A1 es menos 4. La razón es un medio elevado a la n menos 1. Como es el que séptimo término, sería 7 menos 1. Y obtenemos A de 7 va a ser igual a menos 4, que es el primer término de la progresión, elevado a la 1 medio elevado a la 7 menos 1, sería menos 4, 1 medio elevado a la 6. Aplico el concepto de potenciación, reparto potenciación arriba y abajo. 1 elevado a la 6 daría 6 por menos 4, entonces daría aquí menos 4. Y 2 a la 6 es 64. ¿Sí? Esto quiere decir, aplico ley de signos, más por menos me da menos, quería un 16avo. O sea que si yo hago esta progresión, sigo bajando y llego hasta el sexto término, es menos un 16avo de esa progresión. Esta es la metodología a utilizar. Ya vamos a hablar de progresiones geométricas, más no aritméticas. Y de pronto la herramienta aplicada a hacer es potenciación y multiplicación. Miremos otro ejemplo. Ejemplo número 2. El séptimo término de una progresión geométrica es un 64avo y su razón es un medio, hallar el primer término. Razón, saco los datos aparte, razón un medio. La posición 7 es un 64avo. Necesito encontrar el primer término. Tengo digamos, la fórmula base, entonces en este caso tengo que esperar a 1, o sea que este razón a la n-1 está multiplicando, pasa a dividir y obtenemos esta fórmula, o sea que esta fórmula me va a servir para encontrar el primer término de una progresión, siempre y cuando nos den el enésimo término y nos den la razón. Entonces mira el proceso que hay que hacer, reemplazar AN es un 64avo porque estoy hablando de A de 7, que es el primer término, sobre la razón, que es un medio, ¿de quién? De 7 menos 1, porque es el séptimo término menos 1. Aplico potenciación y quedaría un 64 arriba y un 64 abajo. Aplico
ley del teléfono, división, y ustedes observan que esta misma cantidad que está arriba, el numerador con el denominador es igual, entonces el primer término de esa progresión es igual a 1. Ejemplo número 3. El primer término de una progresión geométrica es 3 y el sexto término es menos 729, hallar la razón. Esta herramienta nos va a servir para otra fórmula nueva, nos va a servir para encontrar la razón cuando de pronto nos dan términos alternos, digámoslo así, de la progresión. O sea que aquí, en este caso, pues nos dan el primer término, pues es sencillo, nos dan el primer término y nos dan el sexto término. Pero también esta fórmula, claro, también me va a servir para cuando tengamos términos alternos. No puede ser de pronto el primer término, puede ser el cuarto término y el sexto término. Y también la mecánica va a ser la misma. Primer término es 3. Sexto término es menos 729. Necesito encontrar la razón. Esta es la fórmula que me sirve para encontrar la razón cuando tenga términos alternos o cuando nos dan el primer término y otro término de la progresión. ¿Cómo se lee esta ecuación? Se lee la raíz del índice de n menos 1 de an menos a1. ¿Quién es an? An va a ser el término posterior y a1 el término primero de la progresión. Siempre va a ser así. Cuando de pronto acá no sea el primer término, pero siempre tiene que ser de pronto el posterior dividido el anterior según el ejercicio que esté planteado acá. Entonces, n porque es 6, porque tengo el sexto término de la progresión. 6 menos 1 va a ser igual al posterior, que es menos 729 dividido 3. Esto es ya manejo de calculadora. Entonces tendríamos que sacar la raíz quinta de menos 243 y daría una razón negativa. Aquí en este caso, esta razón negativa nos quiere decir que van a dar términos alternos. ¿Cómo sí que términos alternos? Si usted va a observar aquí lo siguiente, tengo términos de 3, menos 9, que es negativo, después 27 positivo, después menos 81. Si yo empiezo a multiplicar a 3 por menos 3 daría menos 9. Menos 9 por menos 3, menos por menos da más, daría 27. Después 27 por menos 3, más por menos me da menos de 81. Y así sucesivamente, llegaría al término 729. Miremos los términos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto término de la progresión. Entonces ustedes observan aquí que los resultados de una progresión, cuando sean alternos, positivo, negativo, quiere decir que la razón va a ser negativa. La suma de los términos de una progresión geométrica. Así como lo hicimos con la aritmética, aquí también lo vamos a hacer con la geométrica. ¿Cuál es la fórmula? Vamos a identificar esta fórmula. S va a ser igual a n por la razón menos el primer término sobre la razón menos 1. De una vez vamos a aplicar un ejercicio donde tenemos que aplicar este concepto. Hallar la suma de los 6 primeros términos de 2, 8, 32 y sucesivamente. Necesito saber los cuantos términos, los 6 términos. Aquí sería sumar supuestamente 2 más 8 más 32 y puedo ir multiplicando de pronto, encontrando la razón hasta que encuentre el sexto término y lo sumo y nos va a dar lo mismo. Pero la idea es aplicar esta fórmula porque de pronto en los ejercicios de aplicación no nos va a pedir sextos términos, sino de pronto más términos más largos, digamos, más alejados, digámoslo así. Entonces tenemos que practicar de otro concepto. Si uno ya practica acá intuitivamente, usted ya mira, 8 dividido ¿quién? 2 daría 4, o sea que usted ya puede encontrar la razón rápida. O 32 dividido ¿quién? 8 da 4, o sea que encuentra la razón fácil. Pero para poder aplicar esta fórmula necesito encontrar el enésimo término, o sea que tengo que encontrar a de 6 para poder aplicar esta fórmula de la suma. Para eso tengo la razón, que es 4, que ya la explicamos, y tengo el primer término de la progresión. Entonces voy a encontrar a de 6 con la razón de quién, de 4 y con el primer término que es 2.
aplico la fórmula, la que hemos trabajado, la que está al principio, que ya se explicó. Simplemente reemplazo, sería 2, que es el primer término, multiplicado por la razón, pero primero hay que hacer esta operación, del sexto término 6 menos 1. Entonces quedaría 2 multiplicado por 4 a la 5, manejo de calculadora, 4 a la 5 por 2 daría 2048. Ya teniendo el AN, que es 2048, ya puedo reemplazar toda la fórmula. Entonces 2048 por 4 menos 2 sobre 4 menos 1. Simplemente reemplazar. Hago los procedimientos, primero hago esta multiplicación, el resto 2 lo divido en 3. Entonces la suma de todos esos términos me da 2730. Eso es lo que hay que desarrollar. O sea, esta es la temática, la teoría de una ración geométrica. Simplemente es reemplazar e interpretar según los datos que tengamos. Y aquí está el taller. Encontrar el término indicado para cada progresión. Aquí nos dan la progresión. Encontrar el término 10, el término octavo. ¿Sí? El primer término de progresión es 444, la razón es 3. Entonces hacen el procedimiento de cómo encontramos con el primer término y un enésimo término la razón, y después encuentran el décimo término la progresión. Acá hay un ejercicio que hay que analizar bien, que es, nos dan el término cuarto y el doceavo. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Interpretar como fuera el primero y cuánto hay de 4 a 12. Interpretarlo para poder encontrar la razón y ya pueden encontrar el número inicial de bacterias. Es un ejercicio aplicado a la vida real donde se aplica una progresión geométrica. Aquí ya simplemente son ejercicios aplicados e interpretar de la razón geométrica. Y por último, ya aquí serían aplicar la última parte, que es la suma de los términos de una progresión. ¿Qué quiere decir esto? Este símbolo significa progresión geométrica. 6, 3, 9. Usted con estos dos primeros le cuenta la razón y le piden los 5 primeros términos y hace el procedimiento. ¿Sí? Aquí no se asusten con esta parte. Un entero, un tercio, lo pueden colocar como un fraccionario. Sería 3 por una 3, más una 4, sería 4 tercios. ¿Sí? Y aquí manejar números fraccionarios. Entonces la idea es que ustedes copien la temática en el cuaderno y desarrollen el taller. ¿Alguna duda? Con mucho gusto, por la vía interna les colaboro. Muchas gracias.